Bueno, en esta segunda unidad vamos a enfocarnos precisamente en lo que nosotros conocemos como proceso de duelo. O sea, ya ahora sí vamos a ver cuáles son las etapas, cómo es que se va depurando este proceso, cómo es que nosotros sentimos esta situación en cualquier tipo de pérdida, porque el duelo no solamente se va a dar cuando perdemos a un ser querido. El duelo se da con cualquier tipo de pérdida, ¿no? Entonces, básicamente es en lo que nos vamos a enfocar en esta segunda unidad. Una vez que ya hicimos toda una introspección, toda vez que ya hicimos todo un trabajo personal, entonces ahora sí vamos a empezar a ver, pues, cuáles son estas etapas de duelo que todas las personas vamos a pasar, todas, ¿ok? Pero primero tenemos que distinguir básicamente entre dos grandes conceptos. Uno que es el concepto de muerte, que la muerte en sí vendría siendo muy científicamente, pues el fin o el término de un órgano u órganos que se encargan de regular las funciones del cuerpo humano, ¿no? Viéndolo muy del lado de ustedes, muy biológicamente, pues ya dejó de funcionar, se apagó, se acabó y pues ya se murió la persona, ¿no? Pero eso es por un lado, se hace viéndolo como que muy científicamente, ¿no? Muy biológicamente, pero por otro lado tenemos el sentimiento de pérdida, que esto ya es más psicológico, ¿no? Es más emocional. ¿Cuándo perdemos nosotros algo? Bueno, cuando experimentamos este sentimiento de pérdida, pues es la ausencia de algo deseado previamente o disponible, o sea, algo que teníamos nosotros y que de repente ya no tenemos, ¿no? Entonces, te decía hace rato, puede ser una persona, que es lo más frecuente, ¿no? Que se dan los duelos más fuertes cuando se pierde a alguien muy querido. Y vamos a tener diferentes tipos de duelo por el tipo de apego que vayamos teniendo, que ya vimos cuáles son los apegos que cada quien tenemos en la unidad pasada. Y bueno, este sentimiento de que ya lo perdí, o sea, ya no lo tengo, ya no es parte mía. Y eso es bien importante porque se da en todos los aspectos de pérdida, en todos, ¿no? La pérdida es una respuesta universal que sucede cuando un aspecto importante para ti o para cualquier persona ya no está presente. Y entonces puede ser desde un familiar, puede ser un animalito, ¿no? Yo he tenido en consulta varias personas que vienen con un proceso de duelo muy fuerte porque perdieron a su mascota, que tenía con ellos 10, 15 años, y entonces es una pérdida muy fuerte, estás perdiendo algo que tú ya estabas acostumbrado. La pérdida de tu carro, por ejemplo, que te lo roben, que choques, etcétera, pues una pérdida fuerte. La pérdida de tu trabajo. Hay gente que entra en duelo fuerte y a veces hasta en depresión por perder el trabajo, porque dejas de ser parte de lo que tú estabas acostumbrado a hacer. Entonces, ve cómo no solamente experimentamos pérdida cuando se nos va una persona querida, sino experimentamos la pérdida en cualquier tipo de situaciones que dejen de estar con nosotros, ¿no? Y pueden ser situaciones, personas, cosas, animalitos, etcétera. Entonces, en todo esto vamos nosotros a experimentar lo que se conoce como un duelo. Uh-huh. Tenemos pérdidas, por ejemplo, claro, de la vida, de las personas, del entorno, ¿no? Que cambie. Ahora vivimos muy fuerte en pandemia. Aquí cambió el entorno y mucha gente estaba en duelo, entró en depresión porque pues mi vida, mi cotidianidad, pues la perdí, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿No? Entonces es este conflicto de no saber qué hacer o cómo organizarte para poder estar bien. Relaciones objetales, todo aquello que también tenemos ciertos apegos. Tenemos apego al dinero, apego al trabajo, apego a un coche, apego a un animalito, etcétera. Y algo muy importante también son los aspectos del yo. En estos aspectos del yo es la pérdida que yo tengo, ya sea, por ejemplo, ustedes lo trabajan mucho con gente que puede perder la salud, ¿no? Puedes perder alguna parte de tu cuerpo y entonces te entra un duelo muy fuerte. ¿Por qué? Porque la gente te está diciendo, ay, deberías de dar gracias a Dios de que pues sigues aquí y pues nada más fue una pierna, o fue un pie, o fue un brazo, no pasa nada, ¿no? O te operan y también pierdes salud, ¿no? Pues es que, y volvemos, ¿no? En el común denominador, es que
deberías de estar agradecido porque, bueno, pues estás conectado a una máquina, pero estás viviendo, ¿no? Pero no nos ponemos a reflexionar que esas personitas están viviendo un duelo muy, pero muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque su entorno, su vida, su aspecto está cambiando completamente. Entonces sí tenemos que ser un poquito más empáticos en este sentido de no decir, ay, deje de estarse quejando y dele gracias a Dios de que está bien. No, hay que ser empáticos porque está teniendo una pérdida fuerte, ¿no? Por ejemplo, las personitas que caen en un estado de cáncer, por ejemplo, que todavía están en una etapa 2 o en una etapa 3, ay, pues afortunadamente todavía podemos salvarla, sí, pero está perdiendo el pelo, está perdiendo su capacidad de desplazarse ella sola, ella misma, los ancianitos, ¿no? Pierden esta capacidad de poder salir solos, o sea, todos esos aspectos del yo que te hacen ser lo que tú eres ahorita, también se pierden. Y esto, claro, pues nos va a generar una cuestión de duelo muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, para que vayas viendo que no solamente es la vida, sino son muchos otros aspectos que también podemos trabajar, ¿ok? En este caso, cuando alguien se enferma, pues deja de funcionar ya lo físico, pero también lo emocional, lo intelectual y lo social. Cuando alguien se enferma, no solo pierde la salud, ¿no? Pierdes esta capacidad de sentirte bien contigo misma. Hay personas que pues ya no pueden trabajar, ¿no? Entonces pierdes estatus social, eh, pierdes ingresos porque igual pues te tienen que dar una pensión por enfermedad o incapacidad, pero pues ya no es lo mismo que tú estabas ganando. Pierdes este desarrollo social con los demás, de poder interactuar, ya no puedes ir, por ejemplo, no sea una carne asada tranquilamente, sino estás preocupado de que me vaya a sentir mal, de que me vaya a dar diarrea, ¿no? Todo este tipo de situaciones. Y también en algunos casos la situación espiritual disminuye mucho, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué, pero una de las etapas es de enojo. Entonces nos enojamos con todo, hasta con Dios, ¿no? Entonces empezamos a ver todas estas etapas disminuidas, todas estas etapas alteradas, y claro que pues no es ninguna situación pues benéfica para el individuo. Por más que nosotros desde afuera lo veamos y digamos, ay, no, pero va bien, está bien, no pasa nada, ¿no? No, ponernos en los zapatos del otro, eso es bien importante, ¿no? Saber tratar de entender cómo se está sintiendo el otro. Y esto, pues viene aunado también, toda esta sensación de pérdida, de duelo, viene aunado a un dolor que si lo hablamos desde un punto de vista sensitivo, pues es cualquier situación desagradable que tenemos en el cuerpo y pues siempre queremos quitarnos el dolor, ¿no? Pero también tenemos dolor emocional. Emocional es cuando nosotros nos duele, ¿no? No sé si has oído la palabra de nos duele en el alma, el haber perdido cierta cosa o cierta situación, o a veces te digo el trabajo, cierto estatus, te duele, pero no sabes qué es lo que te duele, pero te sientes mal, ¿no? Entonces, ese también es un dolor emocional que lo traemos fuerte, arraigado y que también tenemos que trabajar. ¿No? Porque no nada más es el dolor físico, sino también es el dolor en todas estas áreas que ya platicamos, lo tenemos que trabajar. Y bueno, vamos a empezar. Cada que hay una pérdida, cada que hay una pérdida, empezamos un proceso de duelo. Ustedes en la lectura de la unidad van a ver diferentes etapas del proceso de duelo, pero en general manejamos estas etapas. Hay diferentes autores que ustedes van a revisar en la unidad, que algunos manejan unas etapas, otros otras, pero en general manejamos estas 5 etapas, ¿no? La primera etapa es la de negación. O sea, tú lo has de haber visto continuamente con tus pacientes. Llega el doctor y le dice, señora, pues usted ya tiene un cáncer nivel 4 con metástasis a órganos vitales y pues vamos a hacer lo necesario para que podamos tener cuidados paliativos y que usted esté mejor. Y lo que te dice la gente es, bueno, ¿y cuál es el tratamiento, doctor? ¿Y qué sigue? ¿No? Y tú así como que viéndote con el doctor de que no entendió o qué fue lo que pasó, ¿no? Es esa negación de que, no, rechazo de entrada alguna noticia negativa.
Y es normal, es muy normal. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho trabajo aceptar las realidades cuando no nos favorecen, ¿no? Entonces, es muy, muy normal esta etapa de negación. En esta etapa de negación va muy aunada con una etapa que se conoce también como de shock. Esta etapa de shock es el pum, el golpe, ¿no? Es así como cuando de repente vas en un carro, ¡paz! El choque, el shock, ¿no? Ese golpe tan fuerte que pasa a veces de la negación al shock de que ¡ah! Ya me di cuenta, estoy enfermo, no me voy a componer, estoy perdiendo la salud, me voy a morir en un poco tiempo, ¿no? O sea, esa impresión de, y no nada más le da a la persona, sino le da a la familia. A veces también la familia de los enfermitos pasamos por estas etapas, ¿no? La negación. No, no, no. Muchas veces el enfermito ya está consciente de que está enfermo, de que está mal y que pues ya tiene que partir. Y la familia, no, tú eres un águila y vamos a luchar y mira que se puede y que los milagros suceden, ¿no? Y entonces muchas veces la familia en esta negación empieza a obligar a veces al enfermo a prolongar su dolor, ¿no? La familia, los médicos, el personal de enfermería, todos nos metemos ahí de que no es que sí se puede, mira, hay esperanza, y sabiendo que de entrada hay diagnósticos que pues ya no hay para dónde, ¿no? Pero esta visión de no perder la esperanza, no nos estamos dando cuenta de que estamos evitando o estamos nosotros también en un estado de negación que le puede afectar al otro, ¿no? ¿Por qué le puede afectar? Porque no te duele a ti, no lo sientes tú, ¿no? No es lo mismo, ya lo vimos en la unidad pasada, que se les hace la pregunta de ¿cómo quieres tú morir? ¿No? Y todos decimos, la mayoría, ¿no? El 98.9%. No, pues en mi casa, rodeado de mi familia, sin dolor, irme tranquilamente. ¿Y por qué no lo hacemos? Por esto, por la negación. Ah, no, pues yo sí me quiero morir así, pero mi mamá no. Ah, ella tiene que luchar hasta más no poder para salvarse. Oye, ¿ya le preguntaste si le duele? ¿Ya le preguntaste si ella está consciente del proceso que va a pasar? Y entonces aquí influimos muchas personas con el enfermo, ¿no? Familia, médicos, personal de enfermería. No, en la enfermería, no, madrecita, no se preocupe, va a salir adelante. Y tú sabes que, o sea, como, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué nosotros mismos nos damos esas falsas esperanzas y le damos esas falsas esperanzas al otro, ¿no? Entonces viene negación, este shock, este impacto como familia, también, por ejemplo, de pues, tu mamá ya no hay para dónde, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Y, no, no, doctor, ¿no? O a ustedes se les hincan, haga por favor todo lo posible y necesario para que se salve. No somos dioses, ¿no? Pero esto se ve frecuentemente. ¿Por qué? Porque no se nos ha enseñado primero a entender la muerte, a vivir con el concepto de muerte y a conocer el proceso de duelo. Luego viene una etapa, ya sea en cualquier individuo que la viva, que puede ser por una pérdida tuya de tu salud o que estés perdiendo a una persona, ¿no? A un familiar. Viene el enojo, esta era la etapa que te decía. El enojo, te enojas con todo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo llevo una vida sana? ¿Por qué me está pasando a mí esto? ¿Por qué si ahorita que yo ya iba a terminar la carrera? ¿Por qué si yo soy una persona joven? ¿Por qué? ¿No? Vienen todos estos porqués y te enojas con tu familia, ¿no? Es lógico que la gente se enoje y se pelee entre sí. Ahí vienen los conflictos de que un hermano dice una cosa, el otro dice otra, se pelean entre sí. Viene un enojo contigo mismo de por qué me enfermé, ¿por qué estoy padeciendo esto? ¿No? Si no eres el enfermo, el familiar se enoja con el enfermo, ¿no? ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué me va a dejar? ¿Por qué me va a dejar solo? ¿No? Vienen todos estos enojos. Viene un enojo contigo mismo, con la vida. ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué pasó? ¿No? Toda esta situación que tú tratas de entender. Y hay personitas que se llegan a enojar, pues también con su fe y con su deidad, ¿no? Y Dios, a ver, mándame otra, pues aquí estoy, pues, ¿no? Entonces, es esta parte de enojo
que la gente tiene que empezar a trabajar, tiene que conocer que está en esta etapa y tiene que empezar a desahogar, a desahogar, a desahogar, a desahogar. Porque si no, se nos pueden atorar ahí y podemos tener problemas muy fuertes en materia emocional y psicológica. Ya una vez que pasas esta época de enojo, viene una época de negociación, que es el tratar de entender qué es lo que está sucediendo, pero tratas de entender, ¿no? Entonces, tú mismo te empiezas a dar como que respuestas. Bueno, pues es que mi mamá ya está grande, bueno, pues es que ya los doctores hicieron lo que pudieron, pero sigues como que este enojo y tratando de entender. Una vez que como que vas asimilando la realidad, te va a venir una etapa muy fuerte de tristeza. Yo no le llamo de depresión porque no todos llegamos a la depresión, pero sí de tristeza muy fuerte. Cuando te das cuenta de que ya no hay vuelta para atrás, ¿no? De que pues, se perdió y se perdió. Y se perdió puede ser una persona que esté ya muy mal o se perdió, sí, ya me divorcié, ¿no? No me doy cuenta, pero pues ya no tengo a mi pareja. O pues ya me corrieron del trabajo hace 2 meses y apenas me estoy dando cuenta, ¿no? Y entonces aquí viene la tristeza de que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo sin la persona, sin la pareja, sin el trabajo, sin mi perrito, mi animalito? ¿Qué voy a hacer yo? En esta época de tristeza viene una época de desolación muy fuerte, que la desolación es diferente a la soledad. La soledad es cuando tú estás contigo mismo y te sientes bien. Y la desolación es cuando sientes que no tienes a nada en que apoyar. Entonces, hay que trabajar mucho esta etapa porque si no, la gente se nos puede quedar ahí y entonces ahí sí viene no nada más tristeza y desolación, sino pueden venir diferentes grados de depresión. Y podemos tener desde una depresión sencilla a una depresión pues más complicada y una depresión aguda, que hay gente que se deja literalmente morir de tristeza. Entonces, bueno, hay que trabajar con todos. Pero si tú trabajas con estas etapas y vas pasando poco a poco, va a venir una última etapa que se conoce como de aceptación o sublimación. Esta etapa de aceptación es cuando tú te das cuenta de que, bueno, sí, lo mejor era que mi pariente se fuera, ya estaba sufriendo mucho, tenía que descansar, ¿no? Me duele en el alma, pero pues yo tengo que seguir con mi vida, tengo que seguir con mis cosas, tengo que seguir con mi trabajo, con mis hijos, ¿no? Porque, ¿qué es lo que hubiera querido mi mamá? ¿Qué es lo que hubiera querido mi papá, mi pareja, etcétera? ¿Qué hago yo para poder seguir adelante? Hasta esa etapa de aceptación es cuando empezamos nosotros a entender, a cambiar y a mejorar. Ahora, ¿cuánto duran estas etapas? Depende mucho. Depende mucho del grado de apego, que ya lo vimos en la primera unidad. ¿Con quién tienes apego? Del grado de apego y del grado de cercanía. Si yo tengo un apego negativo, dependiente o codependiente con alguien, va a ser muy difícil pasar estas etapas, porque mi vida está basada en el otro, ¿no? Y entonces este apego dependiente o codependiente pues me está afectando fuertemente y no voy a salir tan fácilmente. Depende mucho, mucho, estas etapas dependen mucho del apego que tengas. Si tú tienes un apego bien trabajado, va a hacer que salgas más rápido, pero si tienes un apego negativo, un apego evitativo, un apego dependiente, va a ser muy difícil y te me puedes atorar en cualquiera de ellas. Y entonces puede ser que te atores principalmente o en el enojo o en la depresión. Y ahí tenemos ya un trastorno ya psicológico y emocional más fuerte, ¿no? Entonces, la idea sería como que pasar todas estas etapas lo más tranquilo posible, dependiendo del tipo de apego que hayas tenido. No es lo mismo, por ejemplo, ahora en pandemia perdimos a muchos compañeros de trabajo, mucha gente se nos fue, ¿no? Pero no es lo mismo que tú hayas sabido que se murió Jaimito, el enfermero del piso 18, y tú sí lo veías y tú, ay, Jaimito, ¿no? Y así como que, ay, pues qué lástima que se murió, etcétera. A que se te muera tu amiga de al lado que llevaban 10, 15 años trabajando juntas, ¿no? El apego es diferente. Entonces, quizás con Jaimito, pues sí me duele, lo entiendo, y pues pobre gente, a ver cómo los puedo ayudar. Pero y con mi amiga, se me puede venir encima todo. Y ahora, si a esto, por ejemplo, en pandemia,
no fue solo un duelo, sino se te va muriendo varias personas al mismo tiempo, se conoce como un duelo complicado. ¿Por qué? Porque no sales de uno y ya estás en otro, ¿no? Nos pasó en pandemia a mucha gente que trabajamos en el sector salud, pues se murió Jaimito, ¿no? Del 18, bueno, y de repente a la siguiente semana, no, pues es que se murió el doctor fulano y tal, y a la siguiente, no, pues es que, y entonces como que se va acercando y de repente ya se murió tu amigo, tu compañero, ¿no? Entonces no terminas de procesar un duelo cuando ya estás en el otro. Y eso es una complicación muy fuerte y hay gente que no puede trabajar con estas emociones, ¿no? Y debemos nosotros de entenderlo. ¿Cuáles son los tipos de duelo que tenemos? El normal o adecuado, dependiendo de los apegos. Todo esto es dependiendo de los apegos. Hay duelos anticipados, por ejemplo, cuando un familiar ya está muy malito, ¿no? Una persona de la tercera edad que ya está muy mal, los hijos van viviendo el duelo anticipado, saben que su papá o su mamá se va a morir. ¿Cuándo no lo saben? Pero empiezan a sufrir este como desapego desde antes y empiezan a trabajarlo. Lo mejor es que lo trabajen en terapia, pero solitos empezamos como que a trabajarlo, de que te empiezas a dar cuenta de que sí, ¿no? Y ya llega el momento de que se tiene que ir la persona y tú ya estás en sublimación de que sí, se tenía que ir, o sea, tenía que descansar, ya no lo puedo seguir manteniendo, ¿no? Ese es el duelo anticipado. El duelo prolongado crónico es cuando te atoras en alguna de las etapas, ya sea sobre todo en el enojo o en la depresión, y lo prolongas, ¿no? Gente, por ejemplo, y pasa frecuentemente, se murió su mamá hace 15 años y ahorita le siguen llorando. Se divorció hace 8 años y ahorita le siguen llorando. Ese es un duelo prolongado crónico. Ahí sí o sí tienes que ir a terapia porque tú solo no lo pudiste manejar. Entonces necesitas la ayuda, necesitas el acompañamiento de alguien para salir de esto, ¿no? Hay otro duelo que se llama inhibido o negado. Son las personas que te dicen, no, a mí no me pasa nada, ¿no? O no, es que yo no sé llorar. No, es que a mí no me dolió. Estás negando tus sentimientos y tus emociones. Eso tampoco es positivo porque a final de cuentas adentro traes todo, ¿no? Y lo que no sacamos a través de la palabra hablada, lo vamos a sacar de otra forma. O te vas a andar peleando, o te puedes enfermar, ¿no? 20,000 cosas que nos pueden pasar. Entonces, no es bueno tampoco decir, aquí no pasa nada, yo soy el non plus ultra, ¿no? Que me pasa mucho en el sector salud mis pacientes que son enfermeras y médicos, bueno, esto lo tienen muchísimo, ¿no? Yo como enfermera, yo no me puedo dar el lujo de llorar, yo no puedo sentir, yo tengo que ser la fuerte, yo tengo que apoyar a la familia. A ver, pero ¿por qué? Si antes de ser enfermera, pues eres ser humano, ¿no? Y claro, quizás no vas a llorar en frente de los demás, pero de que tienes que llorar, tienes que llorar. De que tienes que sacar tus emociones, las tienes que sacar. ¿Sí? Entonces, no es bueno tampoco este tipo de duelo. Hay otro duelo que es el duelo enmascarado, en el cual nosotros aparentamos cierta cosa, pero la verdad es que estamos deshechos por dentro, ¿no? Se parece mucho al inhibido, pero el enmascarado es más de que vas, por ejemplo, al velorio y todo bien, no pasa nada, tú andas ahí, por ser enfermera, tú andas ahí apapachando a los demás, etcétera, pero llegas a tu casa y te deshaces. Ese es el enmascarado, ¿no? Aquí no es tan malo porque en la privacidad pues vas sacando también tu emoción, tu sentimiento, pero tienes que sacarlo a fuerzas, ¿no? Y hay otro que se llama ambiguo por desaparición. Este yo creo que es de los más difíciles. O sea, es muy difícil trabajar este duelo porque es cuando la persona desaparece cuando, por ejemplo, un rapto, un secuestro, bueno, este año ha sido, bueno, varios años, ya llevamos con muchísimos secuestros, raptos, desaparecidos. Lo peor es no saber dónde está la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando sabes que está muerto, murió en el hospital o murió en la balacera, bueno, pues ahí está el cuerpo y ya te puedes despedir. Pero cuando no te puedes despedir, cuando no sabes qué pasó, estás con la duda de que estará vivo, se habrá salvado o ya se murió o no. Entonces, este duelo es tremendo. ¿Por qué? Porque la persona que lo vive,
pues está en una ambigüedad tremenda porque no sabe la situación real, ¿no? Entonces, es muy, muy difícil esta situación, ¿no? Pero ahí sí o sí necesitaría la gente un apoyo psicológico, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer por las personas que están en duelo, sin llegar a darles terapia, sin llegar a darles tanatología? Pero ustedes desde su punto, ¿qué puedo yo hacer? O sea, yo como enfermero, ¿cómo puedo ayudar a mis pacientes que están atravesando un duelo? Primero y antes que nada, identificar las emociones que están viviendo. ¿Qué quiere decir esto? Ponerme en el zapato del otro, ¿no? Ok. Quizás yo lo veo muy normal. Señora, pues, tiene diálisis, tiene que venir 3 veces a la semana. O sea, para mí es normal porque yo conecto y hago y todo. Pero para ella, ¿no? Para ella es, perdí mi salud, perdí mi autonomía, ¿no? Entonces, entender un poquito lo que está pasando el otro. Aquí tenemos que ser muy empáticos y su profesión es totalmente empática, ¿no? Segundo, reconocer la pérdida, no minimizarla, no de que, ay señora, pues sí está mal de los riñones, pero pues ya está viniendo a diálisis, a ver, ¿para qué se queja? No, o sea, entender que está pasando por una situación muy difícil, reconocerle su pérdida, ¿no? No favorecerla tampoco, pero sí entender de que trato de entender cómo se siente, ¿no? Y si yo ya tuve un familiar que pasó por lo mismo, pues también es válido comentarlo. Fíjese que mi mamá también pasó por lo mismo y lo pudimos superar, usted no se preocupe, vamos a ir poco a poquito ahí trabajando, ¿no? Alentar la expresión verbal, pues, apoyar para que la gente hable y diga lo que siente. Quizás ustedes no van a poder manejar la emoción, pero con que lo saque. A ver, cuénteme cómo se siente, cómo ha estado, ¿no? Darle ese tiempecito de que pueda decir algo la persona, ¿no? Que no va a ser mucho tiempo, tampoco va a haber quienes sí quieren hablar 1 hora, no podemos estarlos atendiendo 1 hora, pero sí unos 5 o 6 minutitos, a ver cómo está, cómo va, qué cuenta, ¿no? Hablar, que se sienta acompañada la persona. Y en un momento dado, si nosotros vemos que no está procesando bien su duelo, con todas estas etapas que ya platicamos, pues recomendarle a identificar el estancamiento y solicitar una ayuda, ¿vale? Ahora, ¿cómo nosotros damos una mala noticia? Quizás ustedes como enfermería pues no la practican mucho, pero a veces sí, porque quien tiene que dar luego la mala noticia pues es el médico responsable, ¿no? Pero nosotros también podemos colaborar para que no sea tan fuerte. Primero, tratar que sea en un lugar con privacidad. Si tengo, no sé, por ejemplo, en el IMSS o en el ISSSTE, todas las camas, pues cerrar las cortinas, ¿no? Darle cierta privacidad a la persona para que sienta que no es que los demás se tengan que enterar, ¿no? Lo que le va a decir el médico. Otro es utilizar un lenguaje claro y sensible. Yo lo trabajo mucho con los médicos, ustedes lo tienen más trabajado, pero sí cuesta trabajo a veces el decir las cosas no en un lenguaje científico, sino en un lenguaje que la gente lo entienda. A ver, madrecita, le voy a tener que hacer ponerle esta inyección y para qué, eso sí lo puedes decir. Ah, bueno, pues esta solución se la mandó el médico para esto y esto y esto, ¿no? O sea, sí tratar de explicarle a su nivel, al nivel del paciente, lo que le está pasando con su cuerpo, ¿no? O sea, no le voy a decir, pues le estoy poniendo una infusión salina con esto y con no te entendimos los demás, ¿no? Pero si me dices, ah, pues esto es para que le ayude a usted con el medicamento y para que lo haga, pues ya sé para qué me están poniendo eso, ¿no? Entonces, tener un lenguaje claro y sensible. Respetar los silencios. Si tú haces una pregunta y no te contestan, está bien, no pasa nada, ¿no? Nada de que, ay, esta persona es un majadero, nunca me contesta. No, está viviendo su proceso. Asegurar que los enfermos y los familiares entiendan las indicaciones que ustedes les dan. ¿Cómo puedo asegurar que me entiendan? Que te lo repitan, corazón. Que te lo repitan. A ver, cuando, por ejemplo, dan las instrucciones de diálisis, ¿no? Que tiene que ir el familiar. Tiene que hacer esto y esto y esto y esto y esto. ¿Sí? ¿Entendió? Sí. A ver, explíqueme, ¿no? Ya, que te digan qué es lo que tiene que hacer. Prevenir, claro, situaciones de riesgo.
no juzgar, nosotros no somos nadie para andar juzgando a los demás, y tratar de informar a las personitas en la medida de sus posibilidades de los trámites que hay que seguir. Ya no va a poder estar en esta unidad, va a tener que ir a administración para que pues pueda seguir con sus trámites, etcétera, ¿no? O sea, darles una orientación, no nos cuesta nada. En hospitales grandes, por ejemplo, la gente no sabe ni a dónde ir, ¿no? Ah, bueno, baje al piso 1, ahí está trabajo social, ahí tiene usted que ir. Si estoy en un hospital privado, en la planta baja está la caja, vaya al área de recepción. O sea, sí decirles qué es lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque acuérdate que están en estado de shock, ¿no? Entonces, muchas veces la gente se paraliza, no sabe qué hacer. Entonces, es parte de nuestro trabajo ayudarlos y acompañarlos en este sentido, ¿no? ¿Para qué nos sirve el luto y los rituales? Ya una vez que se va la persona, por ejemplo. Estos ritos y luto nos sirve a los deudos, ¿no? No tanto o sea, la persona que ya se murió, pues ya se murió y ya sabrá allá, dependiendo de la religión de cada quien, a quién le va a entregar cuentas, ¿no? Pero ¿a quién le sirves? A nosotros. Hay que hacer rituales, rituales de despedida, rituales de separación. Todo esto, por ejemplo, en la religión católica del novenario, es más bien para que la gente vaya entendiendo que ya no está la persona, ¿no? Entonces, cada 9 días bueno, los 9 días se ven, rezan, y es como una despedida de la persona que se fue, pero también es una forma de tú irte tranquilizando. Entonces, todo esto nos ayuda a nosotros para ir bajando la ansiedad que nos presenta un tipo de evento como este y poder ir entendiendo toda esta situación. ¿Sí? ¿Son buenos? Sí. ¿Son necesarios? A veces sí. ¿Son recomendables? Sí. ¿No? Que la gente, dependiendo de su tipo de ideación, pues vaya manejando su duelo, ¿no? Y sí es importante que lo hagan. No podemos nosotros decir ni criticar nada, ¿no? Ustedes eso lo tienen muy claro, el tipo de religión que maneje cada quien. Si alguien te llega, ¿no? Por ejemplo, oiga, es que yo vengo a hacerle un santero, vengo a hacerle la limpia a mi mamá, porque déjalo pasar, no pasa nada, ¿no? Que claro, no le vayan a dar alguna infusión o algo así, pero que le echen hierro, así que le canten. Cada quien saca su forma y su duelo de diferentes formas. No todos somos iguales, ¿no? Quizás nosotros estamos en una religión más católica o cristiana o lo que quieras y pues lo ves medio raro, pero para ellos es necesario hacerlo, ¿no? Entonces, no criticar, dejar que la gente saque su sensación y su emoción como mejor puede. Entonces, de eso se trata esta unidad, ¿no? De conocer, pues, cuáles son estas etapas de duelo, de conocer cómo yo me puedo acercar y cómo puedo ayudar a la gente. Y con la personita que vieron en la unidad 1, que ya les firmó el consentimiento informado, aquí lo sugerente es ir viendo también en qué tipo de duelo está. Claro que en la unidad 3 vamos a hacer todo el abordamiento, pero pues ustedes técnicamente o teóricamente pueden ir viendo, pues yo creo que tiene un duelo evitativo, tiene un duelo no terminado, ¿no? O sea, tratar ustedes de identificar más o menos para poderle dar un mejor apoyo o una mejor ayuda a la persona con la que van a trabajar, ¿vale? ¿Alguna duda? No, maestra, no. ¿Todo bien? Sí. Sí, excelente. Pues eso me da mucho gusto que no tengas ninguna duda. De todos modos, yo sigo a sus órdenes en plataforma. Ya saben que pueden sus actividades. Espero que las suban en tiempo y forma, que es para el siguiente viernes, o sea, de este viernes al otro, tienen que subir. El 12 de abril. 12 de abril, ¿no? Si la pueden subir antes, mejor, porque pues yo la voy calificando. Si no, bueno, pues saben que si no la suben ese día, pues la calificación no será sobre 100, pero de todos modos se califica hasta antes que se cierre el curso, ¿vale? Y pues cualquier cosa, sigo a tus órdenes. Okay. No, hombre, gracias a ti por haberte presentado. Cuídate mucho, pórtate bonito y nos estamos viendo en plataforma. Que estés muy bien. Que sí, maestra. Muchas gracias. Bye.